Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por habernos permitido una vez más en este día tan hermoso que Dios nos permite despertar. Dios nos permite poder agradarle, que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, ¿verdad? Y esté, que Dios me los bendiga, que esta mañana su bendita presencia, su Santo Espíritu nos acompañe y estemos dispuestos a agradarle a nuestro Señor. Quiero hablarles, hermanos, una palabra que ha estado en mi corazón, una palabra que Dios ha puesto en mi vida, de tal manera, hermano, que entendamos siempre los propósitos divinos, siempre que Dios, hermano, esté hablando siempre en nuestro corazón. Nada como despertarnos y empezar el día con una palabra de bendición, una palabra que nos haga caminar, siempre agradarle, con una palabra, hermano, que nos haga siempre mirar nuestro corazón, mirar nuestra vida, mirar nuestro interior, de tal manera que podamos entender cómo estamos caminando en el Señor. Y esta palabra, hermano, que Dios ha estado poniendo en mi corazón, una palabra de que a veces las situaciones que pasan en el mundo, hermano, que están pasando en las iglesias o en la iglesia, hermano, es muy preocupante en este tiempo, muy preocupante, porque el hombre, hermano, ha estado menguando, ha menguado su forma de buscar a Dios. Usted sabe que estamos en la etapa, hermano, usted he comentado esto, ¿verdad? La iglesia ha tenido 3 etapas. La etapa, hermano, de la rebelión, la etapa de la maldad, la etapa del pecado. Pero cuando yo veo, hermano, la etapa de los querubines, la etapa de los querubines fue, hermano, el de la maldad, cuando se halló la maldad. Pero la etapa, hermano, usted sabe que los espíritus, estamos en tiempo de espíritus engañadores donde habitará la maldad. Pero también estamos en tiempos, hermanos, donde en el tiempo de Israel, hermano, el corazón de los israelitas, hermano, del pueblo del Señor está endurecido. Hoy también estamos en otro tiempo, en el tiempo, hermano, donde muchos han endurecido su corazón. Pero también estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo, hermano, cuando mi Señor vino, hermano, a la tierra, hermano, y estuvo, hermano, y no escuchaban la palabra de Dios. Por eso Mateo nos enseña, hermano, 24, dice que el amor de muchos se enfriará. Estamos hoy en un tiempo, hermano, donde la iglesia, hermano, su corazón es frío para con Dios. Estamos entonces en el tiempo de la maldad, en el tiempo del endurecimiento, en el tiempo, hermano, de la frialdad. Tiempos que están sucediendo muy fuerte, de tal manera, hermano, que muchos ni cuenta se dan, muchos por seguir, hermano, a espíritus engañadores por causa de la maldad, muchos, hermanos, por seguir, hermano, a hombres, y la última etapa, hermano, es por seguir doctrinas. Estamos viviendo tiempos de mucha gran necesidad y de un peligro, hermano, para la fe en este tiempo. La fe hoy está, hermano, llegando a un nivel de mucha necesidad, de mucho peligro, hermano, por cuanto el creyente está tan confiado de que tener fe, de creer en Dios, de creer que existe Dios, hermano, de creer en Cristo, ya con eso tiene necesidad. Sin entender, hermano, que son influencias, sin entender que son ministraciones que no vienen de parte de Dios. Este tema le he puesto hoy, hermano: todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay muchas maneras de pecar. O sea, muchas maneras cuando hablamos de violar la ley, de hacer infracción de la ley, de no obedecer la palabra, hermano, pero hay muchas maneras de hacerlo. En el libro de Romanos 14, versículo 22,
Dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el hombre, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese, hermano. Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Todo lo que no se hace de acuerdo a la voluntad divina, hermano, se convierte en una desobediencia, se convierte en algo que cuando hablamos de pecado, estamos hablando de que es algo a que Dios no le agrada. Son cosas en las cuales Dios no se agrada de un hombre, hermano, incrédulo, de un hombre que duda de las cosas de Dios, que duda, hermano, de lo que dice, que duda de lo que piensa, Por eso en Santiago, hermano, en Santiago nos enseña algo tan especial de la gente que duda, del creyente que duda. Y dice, hermano, en Santiago 1, versículo 5, si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando a nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. No piense pues quien tal haga, reciba cosa alguno del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero acá hay algo interesante que dice, hermano, que el hombre que duda no espere nada del Señor. No espere, no solamente dice que el hombre que duda es aquel que es llevado de aquí para allá. Es aquel, hermano, aquel que su confianza, aquel que no tiene la convicción en sí mismo de lo que cree. Estamos viviendo, hermano, donde el creyente, hermano, cree que fe es decir, creo en Dios. Pero la fe tiene mucho más, creo que la fe abarca todo nuestra vida, o sea que tiene que ser el principio de nuestro lenguaje, porque pues ¿cuál es, hermano, lo que dice en Hebreos 11? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que alguien realmente agrade a Dios. Por eso dice, hermano, que el hombre que duda, dice que es semejante al hombre que es llevado de aquí para allá. Quiere decir, hermano, que el hombre que duda es el hombre que no tiene firmeza en su vida, en su caminar, no tiene firmeza en las cosas de Dios. Hermano, porque cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa lo hace cambiar de opinión. Hoy está contento, mañana no. Hoy, hermano, hoy le sirve, mañana no. Hoy, hermano, tiene convicciones de una doble personalidad. Por eso dice aquí, dice el hombre de doble ánimo es inconstante. Quiere decir que el hombre que duda tiene en su vida, hermano, una administración de ser una persona doble en cuanto a los pensamientos, en cuanto a su vida, hermano, tiene doble personalidad, pero tiene doble ánimo. Doble ánimo es, una vez está alegre, otra vez está molesto, una vez, hermano, ve las cosas con ánimo, con gozo pronto, y otras veces está todo desanimado. ¿Por qué sucede eso? Porque es un hombre de poca fe, es un hombre que duda, es un hombre incrédulo. Y una persona, hermano, que duda es alguien que no agrada a Dios. Es alguien que no le agrada a Dios. Estamos viviendo tiempo, hermano, por eso nuestra vida tiene que ser con fe. Por eso la misma escritura dice, hermano, en los evangelios, que cuando venga mi Señor Jesucristo, ¿hallará fe cuando venga a la tierra? Porque cuando la primera vez que vino, hermano, Él vino buscando la fe en su pueblo y no lo halló. Lo halló la gente, los gentiles, en aquel centurión, aquellos samaritanos, en el cual, hermano, que él decía, en verdad no he hallado tanta fe en Israel como lo hallé en el centurión. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que en realidad, que es pueblo de Dios y no tiene tanta fe como lo tienen algunos
que son, hermano, rechazados, que son menospreciados y en veces, hermano, que no está dentro del camino de Dios. Estamos viviendo tiempos de mucha falta de fe y de peligro de ella, por cuanto está siendo atacada la fe, está haciendo, hermano, está haciendo que el creyente no avance, está haciendo, hermano, que el creyente pierda su fe. Usted sabe que hoy está levantándose el mundo de las tinieblas, reino de las tinieblas, de tal manera, hermano, que todo está a punto de implantarse, hermano, está de implantarse el nuevo orden mundial. Está por implantarse, hermano, la aparición también del anticristo. Está también por implantarse, hermano, todo aquello que es la marca de la bestia, hermano, y la marca de la bestia tiene que ver con una confesión de fe, algo que tenga que negar al Señor en su vida, el negarlo a través de la fe. No es que diga que no cree en Cristo, sino que hará, hermano, que el hombre pierda y deje de confiar en Dios. De tal manera que eso ya está sucediendo, hermano, pero el creyente, hermano, muchas veces no se da cuenta que eso está siendo ya una evidencia, hermano, cuando el hombre empieza a cambiar su mentalidad, empieza a poner la mirada en otras cosas, empieza a depender en otras cosas, hermano, va a ser fácil engañarlos. Va a ser, por eso ellos lo harán voluntariamente, ni tampoco los van a obligar, porque lo harán voluntariamente. Aquel que se deje poner el sello de la bestia, hermano, es porque lo hará voluntariamente. Y la misma escritura nos enseña, hermano, de que dice que los que estaban, hermanos, ahí haciendo dice que el diablo los va a engañar, hermano, van a estar siendo ministrados. Por eso, una manera que, hermano, cuando una persona está engañada, de una manera, pues creerá que está en la verdad. Dice: y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca de la bestia, dice, y aquí su nombre. Pero dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorare. Pero en el 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida en la espalda, dice, espada y vivió. Entonces, pero acá dice, hermano, que dice que mandó a engañar a los moradores de la tierra. Acordémonos, hermano, que nosotros estamos en la tierra, mas no somos de la tierra. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos en el mundo. Nosotros, cuando dice que es moradores, quiere decir que son habitantes de los que viven en la tierra. Nosotros no vivimos en la tierra. Nosotros, hermano, en el punto espiritual, nosotros somos de Dios y nuestra vida ya ha sido trasladada, nuestra vida ya ha sido metida en el reino de Dios espiritualmente. Ahora que nuestra vida, por eso dice que fuimos trasladados, dice Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Por lo tanto, nuestra vida ya no está aquí en la tierra. Estamos en presencia porque tenemos que cumplir una función, hermano, pero nuestra vida ya ha sido tomada por el Señor. Entonces, aquellos que moran en la tierra, quiere decir aquellos que son terrenales, aquellos se les va a poner, hermano, porque el hombre que vive terrenalmente, el hombre que vive carnalmente, aquel que vive conforme a las costumbres, al amor a este mundo, a esta tierra, hermano, entonces cuando se va a cumplir esa palabra, que muchos van a dejarse llevar a poner el sello de la bestia, hermano, porque viven, aunque están dentro del cristianismo, viven como gentil, viven como mundano, viven como gente que no conoce a Dios. Por cuanto a fe, por cuanto, hermano,
no viven conforme a la fe, ni tampoco, hermano, viven dudando, viven incrédulos, hermano, a la verdad. No creen en el Evangelio. Por eso alguien que, hermano, toma otras opciones, vive en un doble ánimo, es porque no ha creído firmemente, hermano, que el Evangelio es poderoso para sacarlo adelante. Por eso estamos viviendo muchos tiempos, hermano, tiempos de mucha falta de fe y peligro de ella. Por cuanto muchos están perdiendo su fe, por cuanto muchos están siendo dañados en su fe. Mira como lo que dice en Timoteo, hermano, porque dice dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Entonces, hermano, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay quienes ya no están peleando por la fe. Hay quienes pelear por la fe es defender, hermano, es que nadie nos quite de nuestra vida lo que hemos creído, lo que realmente funciona en Dios, lo que realmente le creemos a Dios, hermano. Están luchando para que no sean arrebatados. Si aquel que dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, va a luchar que ninguno, hermano, ninguno y ni nada cambie ese amor por el Señor. Eso es luchar por la fe. Eso es luchar por nuestras convicciones. Eso es luchar por lo que realmente hemos creído. Hermano, aquel que dice que es fiel debe de cuidar de que nada lo vaya a ser infiel hacia las cosas de Dios. Aquel que es sincero para con Dios no debe de hacer que nada le cambie su sinceridad para con Dios. Pero dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, hermano, creyente, miren, hermano, que acá dice Timoteo, que estos hombres dudaron, dice en Romanos, dice que dudaron porque todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, que está mal delante de Dios, y cuando vuelvo a repetir, y todo lo que dice que es pecado es porque no agrada a Dios. Son cosas que no agradan a Dios. Pero acá dice, hermano, que lo que realmente daña la fe, y aquel que no pelea, hermano, por esa fe, por esas convicciones, hermano, entonces dice, por causa de las riquezas, hermano, el hombre se extravió de la fe. El hombre, hermano, se perdió del camino. Hermano, se perdió. De repente entendió de que, por eso dice acá, que es de doble ánimo. ¿Por qué decíamos en Santiago? Porque es de doble ánimo. Porque ahora le causó mucho amor las cosas de la tierra, el dinero, y hermano, ya no le empezó a tomar interés a ese amor a Dios. Hay cosas que, hermano, que el hombre abandona, hermano, porque se va, porque tiene amoríos, porque, hermano, porque siente que las cosas ya no satisfacen su vida como antes. Entonces, creyentes, hermanos, que están dejándose vencer por causa de las riquezas terrenas, hermano, ¿por qué? Porque creyeron que la fe es dictaminar, de hablar, de declarar, de decir, hermano, por cuanto las cosas terrenas piensan que Dios, hermano, es lo que a Dios más le interesa, que a ti te vaya bien terrenamente. No, hermano, a lo que a Dios le interesa, que a ti te vaya bien en el espíritu, que a ti te vaya bien delante de Dios, que todo lo que tú hagas vivas para agradar a Dios, que realmente le agrade a Dios. No es lo mismo, hermano, el hombre que quiere agradar a Dios que
que el hombre agrade a Dios a la manera de Dios y no a la manera del hombre. El hombre quiere agradar a Dios, pero Dios quiere, hermano, que realmente el hombre le agrade como Él quiere. Entonces, hermano, quiere decir entonces que el hombre que no pelea la buena batalla de la fe, hermano, va a caer en un propósito, hermano, de que va a dudar, va a cambiar su sentido, va a cambiar su estado de ánimo para con Dios, porque a las cosas de Dios, hermanos, hay quienes ya no les satisface, hay quienes ya no les provoca alegría, hay quienes ya no les provoca esa emoción, ese gozo, hermano, por hacer lo que a Dios realmente le agrada. ¿Por qué? Porque el amor significa festín y amor. Lo hace con una fiesta, lo hace con una alegría, lo hace, hermano, realmente convencido que eso realmente agrada a Dios. Estamos viviendo tiempos, hermanos, como los tiempos donde el hombre está cambiando su amor, su actitud para con Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que duda, es un hombre, hermano, que es incrédulo a las cosas de Dios. Hay mucho que hablar sobre esto, pero quiero enfocarme realmente, hermano, a las cosas que realmente agradan a Dios en cuanto a la fe. Muchos hermanos mucha gente está, hermano, como en los tiempos de Caín. Porque acá dice, hermano, que como los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre en destrucción y perdición. Porque la raíz de los males es el amor al dinero. Cuando hablamos del dinero, estamos hablando de las cosas terrenales, estamos hablando de los frutos que produce la tierra. Hermano, a lo mejor, hermano, así como lo hizo Caín. Caín, hermano, empezó a producir, a llevarle a Dios, hermano, frutos de la tierra, como lo que dice acá en Timoteo, porque quieren enriquecerse. Le llevó lo mejor, cuando están diciendo, le llevó las riquezas de la tierra, se las presentó a Dios, hermano, como fruto de su fe. Como fruto de su fe. Pero acordémonos, hermanos, que acá dice que son dañinas, son necias, caen en lazos, hacen caer al hombre en tentación y hace sobre todo que el hombre se extravíe del camino del verdadero propósito de Dios. Entonces, hermano, quiere decir que ofreciendo frutos, Caín llegó ofreciendo, hermano, frutos a Dios, unos frutos de una fe, hermano, que no agrada a Dios. Una esperanza, hermano, que viene, él tenía su esperanza en lo terrenal, por cuanto la tierra produjo frutos a causa de lo que él creía. La tierra produjo frutos, hermanos, a causa de su fe. Y el hombre, hermano, el hombre que anda conforme a la fe, el hombre que cree que la tierra produce frutos, va a caer en esas cosas dañinas, en esa necedad, porque siempre han querido enriquecerse, porque su amor, hermano, es todo aquello lo que produce la tierra. Entonces, hermano, su fe estaba sustentada, su fe estaba, hermano, dirigida a todo lo terrenal. Y por eso dice, hermano, que el hombre y todo lo que no proviene de fe es pecado, y todo lo que no proviene de fe no puede agradar a Dios. No le agrada a Dios, hermano, todo lo que no proviene, que se haya hecho conforme a la fe. Y acá dice, hermano, que en Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Se extraviaron de la fe, torcieron su caminar, empezaron a creer, hermano, que las cosas terrenas agradan a Dios. Una mente, hermano, que solo sus pensamientos estaban dedicados a agradar a Dios, hermano, buscando las cosas terrenales y no buscando realmente agradarle a Él. ¿Por qué? Porque no sabe qué es fe, no entienden qué es fe. Yo quiero hablarles un poquito sobre eso, hermano, pero vemos que, hermanos, que no fue agradable a los ojos de Dios
los frutos de la tierra de Caín, hermano, por cuanto él creía que lo que había producido la tierra eran frutos, hermanos, de la fe que él tenía. En Génesis 4:2 dice: después dio a luz a su hermano, 4 versículo 2, dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Porque Dios dice, pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermano, pero vemos que hoy en día ya no saben qué es mejor, si agradar a Dios o a los Baales, si agradar a Dios o a las riquezas, si agradar a Dios o al mundo, si agradar a Dios o al hombre. Por eso dice que no espere, dice en Santiago, no espere que el hombre que dude reciba cosa alguna de Dios, hermano, de Dios, porque mire, hermano, porque dice que es un creyente de doble ánimo. Ya no sabe qué es mejor, hermano. Dudar significa estar entre dos decisiones. Dudar significa el que no sabe qué es mejor, si el mundo o Dios, que si la idolatría o Dios, que si las riquezas o Dios, que si al hombre o Dios, que si al mismo o a Dios. Hermano, el hombre está indeciso hoy en su vida. Cree en Dios, pero indeciso en su vida. Dios no se agradó de él y de su ofrenda, por cuanto eran frutos que no venían de la fe. Eran frutos que no venían de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque dice que él trajo lo mejor de la tierra, cosa que él había sembrado creyendo que era de parte de Dios. Y la tierra no produce frutos del reino. Hermano, porque por eso dice que Dios no se agradó, hermano, Dios no se agradó de él. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas que estaba haciendo Caín no era la fe de Dios. En su vida había incredulidad, en su vida dudaba. ¿Por qué? Porque Caín, hermano, su vida era de doble ánimo, su vida, hermano, era un hombre inconstante, su vida, hermano, era un hombre que le faltaba decisiones. El simple hecho de pensar que era mejor para su vida, lo hizo que fuera un hombre incrédulo, lo que hizo, hermano, que fuera un hombre que dudara de todas las cosas de Dios, que ya no sabía que era mejor. Es un hombre incrédulo aquel que es de hombre de doble ánimo. Es un hombre incrédulo aquel, dice, que piense que agradar a Dios, hermano, es traerle lo mejor de lo que produce. Hay gente que dice, me va bien y gracias Dios. Eso es traerle un fruto, hermano, de la tierra. Gracias Dios porque me diste esto, pero todavía como que no estoy muy convencido de que lo que estoy haciendo. O como gente que dice, hermano, es que todavía no estoy preparado para buscar a Dios, pero cuando esté bien entonces voy a ir, apenas arregle unos asuntos voy a ir. Es que todavía no, hermano, porque es un hombre incrédulo, es un hombre que duda, es un hombre que está pecando, porque todo lo que hace no agrada a Dios. Pero es que yo creo en Dios, nadie me puede decir que yo no creo en Dios. No, agradar a Dios realmente no es decir en su boca, en su pensamiento, yo creo en Dios. Realmente la fe son acciones, no son palabras. La fe son acciones, porque la fe sin obras es muerta. O sea que todo lo que se dice y no se puede demostrar está muerto. Eso es lo que realmente significa
que todo lo que se dice con la boca y no lo podemos demostrar por medio de las obras, por medio de los hechos, es algo que no existe, es algo que ahí es donde se cumple. Es imposible agradar a Dios, hermano, solo con palabras. A Dios hay que demostrarle, como Él demostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo, hermano, en sacrificios, hermano, yendo por nosotros a la cruz, hermano, dando su vida por nosotros. Así nos demostró Él su amor. Pero, hermano, Él no demostró su amor con palabras, Él lo demostró con hechos. Lo mismo pasa en la fe. Si nosotros, hermanos, no demostramos a Dios por medio de los hechos, por medio de las cosas que agradan realmente a Dios, esa fe está muerta. Y estamos hablando no de la fe de la salvación, sino de la fe que agrada a Dios. La fe que produce realmente frutos. Frutos son obras agradables a Dios. Pero no frutos, hermano, que produce la tierra, que produce el mundo, que produce el hombre carnal, el hombre humano, sino los frutos que produce el reino espiritual, el hombre espiritual, hermano, el que anda conforme a la palabra espiritual. Dios no se agradó de él, porque sus frutos no venían de una fe que agrada a Dios. Por eso dice que es imposible agradar a Dios. ¿Por qué le digo algo, hermano? Porque acá dice que Caín fue labrador de la tierra, fue un sembrador de la tierra, un sembrador de la tierra. Él sembraba en la tierra. ¿Y qué sembraba en la tierra? La tierra produce riquezas. Por eso empecé a decir, hermano, que una cosa es agradar a Dios, otra cosa es las cosas de Dios que se producen en el reino y otra cosa es las cosas que se producen en la tierra. Nosotros debemos buscar la riqueza de Dios mismo, la riqueza del reino, y como consecuencia de esa búsqueda, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando Dios va a proveer, hermano, toda añadidura terrena a nuestras vidas. Pero si nosotros no buscamos satisfacer primeramente nuestra alma, si nosotros no buscamos primeramente satisfacer nuestra familia en el reino de Dios, en nuestras cosas que se añaden, hermano, en las cosas que hacemos para Dios, hermano, entonces va a venir quizás las riquezas terrenas, las provisiones terrenas, pero en veces, hermano, yo creo que en la mayoría de las veces no provienen de Dios. Hoy en día, hermano, ya no saben qué es mejor. El hombre que no ha tomado decisiones en su vida, no ha sido determinante en su vida, hermano, de agradar a Dios, de caminar con Dios, hermano, de hacer lo que realmente a Dios le agrada. Es un hombre que duda, es un hombre, hermano, que es incrédulo, es un hombre, hermano, que no entiende que lo que Dios es capaz de hacer. ¿Por qué, hermano? Porque ya no sabe qué es mejor para su vida. Si a Dios o las riquezas, si el hombre o las riquezas, si Dios o los ídolos, hermanos, si Dios o el mundo, ya no toma decisiones en cuanto a Dios, por cuanto es un hombre que duda. Un hombre de doble ánimo, un hombre de doble pensamiento, un hombre que se dedica a disfrutarlo pero yo creo en Dios. No, hermano, porque está produciendo frutos de la tierra. Dios no se agradó de él y de su ofrenda, por cuanto eran frutos que no venían de la fe. Mira, hermano, es como un decir, un ejemplo quizás tonto, ¿verdad? Pero cuánta gente, verá, llega, quizás digo yo, verá, llegara como lo hacían los fariseos cuando llegaban a los cultos. Dice que ellos llegaban con unas ropas elegantes, hermanos. Les gustaba llegar con ropas elegantes. Les gustaba que los saludaran, les gustara que los llamaran así, que los trataran de una manera especial.
Hermano, ¿cuánta gente o cuánto creyente a figura de los fariseos llega con una buena ropa porque cree que se compró una buena ropa, viene presumiendo, hermano, un buen vestido, una buena camisa, algo que le costó, porque está trayendo a Dios, hermano, lo mejor de la tierra, pero no traen vestiduras de salvación. Mucha gente trae sobre su vida lo mejor de la tierra. Trae el mejor traje, trae el mejor auto, trae el mejor trabajo, trae cosas pensando que eso a Dios le agrada. No, hermano. Piensa que al traer cosas de la tierra puestas encima, le va a agradar a Dios. Podrás traer los mejores trajes delante de Dios, podrás traer los mejores vestidos delante de Dios, podrás traer el mejor auto delante de Dios, podrás traer todo lo mejor que tú quieras, pero eso no agrada a Dios. ¿De qué sirve que el hombre, hermano, se afane buscando lo mejor de la tierra y no se afane ni buscando realmente agradar a Dios? ¿Por qué? Porque es pecado, porque todo lo que no se hace con la verdadera fe es imposible agradar a Dios, como le pasó a Caín. ¿Por qué? Porque viven dudando. ¿Por qué? Porque viven entre dos pensamientos, porque viven, hermano, todavía indecisos si agradar a Dios o agradar a los hombres, si agradar a Dios o, hermano, agradar al mundo, si agradar a Dios o buscar las riquezas. Porque la fe, hermano, la fe es una semilla. La fe es una semilla que produce una planta y que luego se convierte en un árbol fructífero. La fe es una semilla, como dice en Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decirle como uno de arráigate. Pero lo que está diciendo aquí, hermano, que la fe es un grano. La fe es una semilla, hermano, que tiene que sembrarse y produzca frutos. El fruto, hermano, por eso yo creo que los frutos son acciones de fe. ¿De qué vivía Adán? Adán vivía de la fe. Adán andaba en la fe. Porque lo que se sembraba, hermano, lo que sembraba Adán en el huerto eran semillas de fe. Eran semillas de fe. Según lo que él creyera, eso comía. Por eso acá dice, hermano, que dice, pero el que duda es sobre lo que come es condenado. Que comían entonces los Adanes en el huerto. Comían de lo que sembraban. Comían entonces lo que sembraban conforme a la fe. Por eso de la misma escritura dice, verán Lucas 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Quiere estar diciendo, hermano, si la palabra es fe, si la palabra es semilla, si la semilla es fe, si la semilla es palabra, entonces ¿qué comían los Adanes? Hermano, lo que comían las Adanes en su vida diaria es lo que sembraban. ¿Por qué? Porque hay gente que va a comer de la manera como habla. Hay gente que va a vivir de la manera como habla. Porque, hermano, pero la verdadera fe es aquella, hermano, que produce frutos del reino. Es aquella, hermano, que el hombre tiene que caminar, el hombre tiene que comer de lo que cree en Dios. Por eso los frutos son acciones de fe. El creyente que no siembra en su vida palabras de fe, que no vive conforme, dice la escritura, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué vive el fe? ¿De qué vive el hombre? Hermano, el hombre vive de la fe. Su vida depende de la fe. Usted se quiere decir que lo que come, de lo que vive, de lo que anda y de lo que hace, tiene que depender de una genuina fe. Por eso creo yo, hermano, que los frutos son acciones de fe. Que comía Adán comía de la fe.
de que cada palabra que él sembraba, hermano, eso es lo que realmente producía, lo que realmente le entregaba a Dios. Le entregaba a Dios obediencia, hermano. Le entregaba a Dios, hermano, le entregaba a Dios lo que realmente le agrada a Dios. Por eso, hermano, todo aquello que las acciones de fe, la verdadera fe, y hermano, donde puede producirse frutos, es en el reino de Dios, no en la tierra. Por eso dice, hermano, que Mateo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a cientos, a 60 y a 30 por uno. Les refirió esta palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, fíjense, hermano, quiere decir que acá Abel, hermano, ¿qué sembraba? Abel sembraba fe. ¿Qué comía? De sus propias palabras. ¿Qué comía, hermano? Frutos que produce el reino. Frutos, hermano, que producía, hermano, acciones agradables a Dios. Un hombre que realmente quiere agradar a Dios tiene que sembrar en su vida palabras con convicción. Solo las palabras del reino son aquellas que tienen convicción en su vida. Son aquellos, hermanos, que hace que el creyente no dude de lo que dice ni lo que hace. La verdadera fe, hermano, que se siembra en el reino, es aquel que está firme en sus decisiones, el que no anda de aquí para allá entre dos pensamientos, el que sabe que, hermano, que a Dios, hermano, hay que agradar, y no hay que agradar en las riquezas, no hay que agradar en el mundo, no hay que agradar a los hombres, el que vive para servirle a Dios y no, hermano, volverse esclavo del pecado, y no volverse esclavo de la carne, no volverse esclavo del mundo, es aquel que tiene convicción que lo que está haciendo realmente a Dios le agrada. Porque realmente el hombre que realmente agrada a Dios no anda entre dos pensamientos, está seguro, hermano, no anda pensando y todavía tomando decisiones que es mejorar. La fe que agrada a Dios es aquel que el hombre está convencido de sus decisiones para con Dios. El hombre que duda, hermano, es un hombre incrédulo, es un hombre, hermano, que no ha tomado decisiones firmes en su vida, realmente si seguirle a Dios o no seguirle a Dios. Todavía no saben qué es mejor. No saben qué es mejor, si agradar a Dios, agradar a los hombres, agradarse a sí mismo, agradar las riquezas, si agradar al mundo. Ya no saben qué es mejor. ¿Por qué? Porque ese tipo de frutos, algún día lo quieren presentar delante de Dios. Hay gente que se fue y regresa con un carro, regresa con un negocio, regresa con algo, y mira cómo te está yendo. Me está yendo de maravilla, me está yendo re bien. Y gracias Dios, quieren presentar eso agradable a ellos, hermano. Lo quieren presentar a Dios, hermano, como que Dios se fuera a agradar, hermano, de que tú tengas una buena ropa, que Dios se vaya a agradar, hermano, de que tú tengas un carro, que Dios se vaya a agradar que tú tengas un negocio, que Dios se vaya a agradar, hermano, y aplaudir que a ti te esté yendo bien, humanamente, terrenamente, porque sembraste para el mundo, sembraste en la tierra, en lo terrenal, y te produjo frutos, hermano. Y de repente el hombre va y se lo presenta a Dios. Mira, Señor, mira lo que me has bendecido, mira lo que me has dado. Y Dios te va a decir: a cambio de eso tú me dejaste, a cambio de eso tú me abandonaste, a cambio de eso tú te alejaste de mí. A cambio de eso te fuiste como hijo de perdición a disfrutar el mundo.
y quieren llegar a presentárselo como que le está yendo bien a causa de Dios. Y abandonaron el camino de Dios, abandonaron su presencia, dejaron, hermano, de buscar a Dios. Esa fe no agrada a Dios, ni tampoco el hombre agrada a Dios. Porque quieren presentarle lo mejor de la tierra en su vida. ¿Crees que a Dios lo vas a impresionar con un buen carro? ¿Crees que a Dios lo vas a impresionar con dinero? ¿Crees que a Dios lo vas a impresionar porque llegas con la ropa más cara? ¿Crees que a Dios lo vas a impresionar porque tienes un buen puesto? ¿Crees que a Dios lo vas a impresionar porque te va bien en la vida? Eso es presentarle a Dios lo mejor de la tierra. Llegó a decirles que Señor, yo creí, y como yo creí, por eso, mira, gracias porque tú me lo dices. No, ese es producto de la tierra, ese es un fruto de la tierra, que esas no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Es imposible que a través de sus frutos el hombre agrade a Dios, imposible. ¿Por qué, hermano? Porque acá dice más: el que fue sembrado en buena tierra es el que la oye y entiende la palabra. No entiende que le va bien, sino entiende el mensaje, entiende la palabra. Y el hombre que entiende la palabra da frutos y produce a 160 y al 30 por uno. Y luego dice, le refirió, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos, hermano, el hombre que realmente siembra en Dios, que siembra fe en Dios, es aquel que produce entendimiento, es aquel que produce sabiduría en la vida del hombre. Entonces, por eso dice en Mateo 21, versículo 43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El reino, hermano, es una tierra para sembrar, pero solamente se siembra. La semilla que se siembra ahí son semillas de fe. ¿Cómo lo hizo Abel? Abel, que sembraba, lo mejor, dice, las ovejas, como oveja él sembraba, hermano, como oveja él sembraba semillas de fe. En el reino se siembran semillas de fe, pero en la tierra, hermano, se siembran cosas materiales. Hay quienes no siembran en el reino de Dios, porque el reino de Dios, hermano, solo se siembra a través de la fe, los cuales produce vida de Dios, produce obediencia, produce frutos que realmente agradan a Dios. Frutos que realmente agradan a Dios, hermano. Entonces, quiere decir entonces que la firmeza, la convicción, hermano, el dejar de dar en dos pensamientos, el hombre que realmente anda en la fe que agrada a Dios, hermano, es aquel que está firme en sus convicciones, está firme en sus decisiones, no anda pensando qué es mejor. El hombre que duda es alguien que todavía en su mente no tiene la intención de afirmarse, no tiene la intención realmente de agradar a Dios. Por eso dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todavía no toma una decisión, todavía no es determinante en su vida realmente qué es mejor. Dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sus acciones, tienen fe porque lo proclaman, tienen fe, hermano, porque lo dicen en su boca, pero sus hechos dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre que dice y no hace, duda de lo que hace. Y dice que el hombre que duda no es la fe. Dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe, hermano, no agrada a Dios. Por eso dice, hermano, que por cuanto aquellos hermanos que dudan y hay incredulidad en su vida, en cuanto estar seguro, hermano, de que Dios cumple lo que promete, Dios cumple toda palabra, hermano, se les convierte en veces
en veces un pecado, por cuanto hay pecado, hermano, por cuanto no pueden agradar a Dios y tampoco su ofrenda, hermano, son recibidas. En este tiempo se ha malinterpretado la fe. Se ha malinterpretado pensando que la fe es pedir, que la fe es creer. Ciertamente tiene esas palabras, hermano, pero realmente la fe no es ni pedir, ni la fe no es creer. Realmente la fe es confiar. La fe es realmente esperar. Es realmente, hermano, esperar que lo que todo se siembra, realmente que todo lo que hemos creído que va a crecer, todo lo que creído significa convicción. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no puede lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos engañemos, que dice que todo el hombre que sembrare para la carne, carne va a cosechar, y lo que sembrare en el Espíritu, Espíritu va a cosechar. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre hoy vive haciendo frutos, vive poniéndose frutos en su vida, frutos de la tierra sobre su vida, que realmente no agradan a Dios. Yo no veo, hermano, que Dios aplauda a alguien. Realmente, por eso el hijo pródigo tuvo que dejar eso que amaba en la tierra y tuvo que llegar arrepentido delante de Dios. ¿Por qué entendió? Dice que él entendió mientras estaba ahí, cuando estaba con los cerdos. Dice, y volviendo en sí, que digo, estaba mejor en la casa de mi padre. ¿Por qué estaba? Dice, ahí estaba comida. Dice que ahí lo que pensó era en la comida. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ahí cuando estaba yo en la casa de mi padre, yo no dudaba de lo que Él proveía. Yo no dudaba de lo que Él hacía. Mi convicción, mi firmeza estaba con Él porque estaba yo junto a Él. Pero Él se quita de la casa, hermano, y se fue tras las riquezas, llevando las riquezas, malgastó todo lo. Por eso la palabra esta palabra, la palabra pródigo significa gastalón, un hombre que malgasta, un hombre gastalón que todo lo arruina, todo lo echa abajo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando él pensó en la comida, dijo, por eso dice, bienaventurado el hombre que no se condena en lo que come, en lo que aprueba. Porque, hermano, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Quiere decir que el hijo pródigo llegó a dudar de lo que comía. Cuando el hombre duda de lo que come, hermano, piensa que es mejor. Es que a lo mejor Dios dice que también yo disfrute de las riquezas del mundo. Porque la gente se fue. Hay tres cosas: las riquezas de Dios, la riqueza del reino y las riquezas terrenas. Y el hombre de este hijo pródigo estaba en las riquezas de Dios, estaba en las riquezas del reino. Hermano, usted sabe que de último le mataron al becerro gordo. ¿Qué significa? De último le dieron las riquezas. Le devolvieron parte de la riqueza que había perdido, hermano. Pero hoy la gente se va al becerro gordo. Hoy se va primero a las riquezas y de último, hermano, si es posible, hermano, se van con las riquezas de Dios, si es que al caso ya no los buscan. ¿Por qué? Porque las riquezas de la tierra solo atraen ruina, solo cae destrucción, solo lazo, solo cae tentación, hermano, solo trae destrucción. Hace que el hombre, el creyente, se pierda de la fe, hermano, por cuanto duda de las cosas de Dios. Quiere decir que todas las cosas terrenas hacen que el hombre dude de las cosas de Dios, se vuelva incrédulo, hermano. Quiere decir que todo lo que es de la tierra hace que el hombre se vuelva incrédulo para con Dios. En este tiempo se ha mal enseñado a la fe, pensando que esa fe es pedir, pero la fe es confiar.
Hay quienes siembran para la carne y carne van a cosechar. Y todos los que siembran en el Espíritu, quiere decir que todos los que siembran en su fe, hermano, los que tienen certeza y seguridad, están convencidos no de que Dios existe, sino convencidos que esto es lo que realmente quiero hacer. Quiere decir, si tú hoy, hermano, tomas la decisión realmente de agradar a Dios como debe de ser, realmente de caminar en Dios como debe de ser, realmente de hacer las cosas bien como debe de ser, entonces, hermano, empezarás a producir frutos del reino. Porque por cuanto hay palabras de fe, ¿cuáles son las palabras de fe? Las palabras de estar plenamente convencidos en tu vida que eso es lo que realmente quieres hacer. ¿Todavía no te convences a afirmarte en Dios? ¿Todavía no te convences? ¿Piensas que todavía no es el tiempo de acercarte a Dios? ¿Todavía no te convences que es mejor buscar a Dios, de agradar a Dios antes que a los hombres, antes del mundo? ¿Acaso no has escuchado que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Hasta cuándo dejarás de estar lejos de Dios? ¿Hasta cuándo dejarás de creer que Dios está proveyendo a aquel hombre, hermano, que no le busca, que no le agrada, que se olvidó de él? Esa fe no agrada a Dios. Con nada lo vas a impresionar cuando llegues a Él. Si no vienes arrepentido y diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He violado tu palabra, te he ofendido a ti. Señor, y yo quiero volver, Señor, a ser parte del reino y a disfrutar de las riquezas del reino. Porque la comida tiene que ver con las riquezas del reino, la riqueza de su palabra, el deleite de su palabra, el deleite de su presencia, el deleite de su espíritu. Por eso, hermano, Adán vivía deleitándose. Todo era una delicia en su vida, todo lo que hacía en Dios. Porque, hermano, porque el alma tiene que estar realmente, el alma que vive en la fe, vive en una delicia, vive en algo tan agradable, hermano, que es su bendita presencia. Por eso Adán comía de todos los frutos del árbol, todo aquello que sembraba por fe, de eso era su alimento. Y le causaba una delicia, hermano, estar convencido, haber tomado buenas decisiones en Dios. Pero el hombre, hermano, indeciso es aquel que duda, aquel que es incrédulo y aquel que no puede agradar a Dios porque sus frutos no son agradables. Porque no vive de acuerdo a la fe, sino vive de acuerdo a la carne, vive de acuerdo a las riquezas, vive de acuerdo al mundo. No puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque en su vida no hay decisiones, porque en su vida no hay firmeza, porque en su vida no hay convicciones realmente. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para tu vida? ¿Agradar a Dios o a los ídolos? ¿Agradar a Dios o al mundo? ¿Agradar a Dios o a las riquezas? ¿Agradar a Dios o a los hombres? ¿Agradar a Dios o a ti mismo? No están seguros todavía qué es mejor. Por eso dice acá, hermano, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no lo haces convencido, si no lo haces, hermano, ya tomado una buena decisión en Dios, no puede agradar a Dios. Por eso dice en Hebreos 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una versión dice: la fe es la garantía de lo que se espera. Otra versión dice: es la certeza de lo que no se ve. Otra versión dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades de lo que no se ven, y por ello fueron alabados nuestros mayores. ¿Qué está diciendo entonces, hermano? Dice que la fe es la prueba de la realidad de lo que no se ve. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del hijo de fe? ¿Cuál es la realidad de los hijos de Dios?
aquellos que viven la realidad en la fe, no la realidad en lo terrenal, sino los que viven una realidad en el reino de Dios, los que viven una realidad en su vida delante de Dios. Hermano, la Dios habla o dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido, dice, es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, la fe es tener la seguridad, es tener la convicción, es estar convencido de la realidad que vemos. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es agradar a Dios. Nuestra realidad es sentar nuestra vida, decir, yo estoy convencido, no de que existe Dios, estoy convencido que esto es lo que realmente quiere mi vida. Yo debo agradar a Dios todos los días de mi vida. Ya no voy a agradar a los hombres, ya no voy a agradar al mundo, ya no voy a agradar a las riquezas, ya no voy a agradar a mi alma, sino voy a agradar realmente a mi Dios. Es estar convencidos, es realmente que hoy tomes una decisión. ¿A quién vas a seguir? Si a Dios o a los Baales, si a Dios o al mundo, si a Dios a los hombres, si a Dios a la riqueza, si a Dios a tu vida. De lo contrario, dice, no puede agradar a Dios, no proviene de Dios, no proviene de la fe. Si no hay convicciones en tu vida, si no hay firmes decisiones en tu vida, no provienen de la fe. Es pecado. Porque dudas de lo que comes, dudas de lo que dices, dudas de lo que dice la bendita palabra de Dios. Hay gente que duda, por todo duda. Por eso en Marcos 9:19 dice, y respondió él y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo ha de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, dice, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Y dice, hermano, que dice, se la trajeron, el espíritu dice, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús respondió al padre, ¿cuánto tiempo se le hace suceder esto? Y él dijo, desde el niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si crees, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho tomó y clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿En qué tiempo estamos hoy? En una generación incrédula, en una generación que duda de Dios, en que ya no sabe qué es mejor, en que ya no han perdido su convicción y su firmeza delante de Dios. La fe que realmente agrada a Dios, el hombre que realmente produce frutos del reino, es el hombre que primeramente está convencido, el hombre que no tiene que pensar si qué es lo mejor delante de Dios, si le conviene o no, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir, no puede agradar a Dios como le pasó a Caín, porque con nada de la tierra, con nada que te presentes de la tierra delante de Él, Dios va a aplaudirte. Es tiempo de cambiar la mentalidad. Afírmate en el Señor, cree en el Señor, toma ya una decisión firme. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu vida? Ya toma la decisión hoy, toma la decisión realmente de agradar a Dios, porque todo aquel que no toma decisiones, no toma una decisión hoy, no agrada a Dios, porque no proviene de la fe. La fe es estar convencido, la fe es estar realmente, es decir, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer en Dios, esto es la fe. Y hay muchas cosas de tocar en cuanto a los frutos de la fe, hermano, luego lo estaremos tocando, qué produce la fe, aunque en realidad es todo lo que nos hace estar convencidos, es todo lo que nos hace estar seguros, porque el hombre por la fe vivirá. ¿Qué come el hombre? De la fe, de lo que siembra, de eso va a comer. Entonces tu vida está basada conforme a lo que dice tu boca.
Que Dios bendiga tu vida esta mañana y toma decisiones firmes en el Señor. Gracias, hermano, por habernos escuchado. Le pedimos que compartan, hermano. Ya estaremos enviando más canciones, hermano, más adoraciones hacia nuestra vida, hermano, para con Dios, hermano, y pedimos que la reproduzcan, nos ayuden a compartirlas. Y muchas gracias, y donde quiera que esté usted, Dios me los bendiga. Le mandamos un saludo, ayúdenos a compartir, y nos esperamos mañana viernes, hermano, a las 6 de la tarde en punto, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Y el sábado a las 7 de la mañana en punto estaremos transmitiendo una palabra de vida para tu vida. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén, y ya toma decisiones firmes en el Señor, y deja de vacilar, deja de dudar, deja de ser incrédulo, y afírmate en el Señor. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Muchas gracias.